Hi, Mommy. This was our first date together, but you didn't know I was there yet. I really wanted to surprise you. Surprise! I was so small, but your big heart made me grow and grow and grow. Is that bacon? I'm so hungry, Mom. Bacon, 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 bacon. I want to eat all the bacon in the world. Oops. Morning, Sicky. Sorry, Mom. Hope you feel better. It's okay. You are still the prettiest. Oh, Mommy, look at me grow. Look at this, Mom. Rose open. Ooh. Growing with you is so much fun, Mom. I love our stretchy day and our yum yum day. Happy rain! Oh, but I think I just want a nappy date for now. I hope the rest of me grows soon, so I can hug you and I can kiss you. For now, I'll just have to dream about it. I love you, Mom. I love you from our very first date together, and I just love you more and more. Hi, Mommy. It's our fourth date. Many a date together, and today we're on a doctor's date. Can you see me, Mom? What's that? I'm a girl. I love growing, Mommy. Oh no, I'm sorry your pants don't fit anymore. Your shoes too. Don't worry. One day I'm going to give you the biggest hug. For now, I hope you can feel this. I want you to know I love growing with you. You've given me a happy pool and the prettiest eyes too. I love being a little girl, Mommy. I promise, no matter how big I get, I will always be. Hi, Mommy. It's our bajillion, zillion week together. And today, we're on a picnic day. Whee! Ooh, look at these things I've grown. Look at what I can do. Oops, sorry, Mom. Oh, it's getting really tight in here. I've had the best time with you, Mommy, but I think I'm ready to come out. I might not remember all our days together, but I want you to know you did a really good job. Thanks for sharing the ice cream and reading to me and letting me listen to your la la la's. For giving up the bad things you like
and giving me the good things I need. Thank you for my eyes, my ears, and my nose. Thank you for my hands, my feet, and toes. Thank you for my heart. And most of all, Mom, thank you for your love. I love you, Mommy, and I can't wait to meet you. El video que acaban de ver nos ilustra sobre la temática que involucra este webinar, sobre la evolución del ser humano desde sus diferentes perspectivas. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a este webinar organizado por los estudiantes de segundo año de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UMESID sede Azuero. Para el buen desarrollo de este webinar, les recordamos mantener apagados los micrófonos y las cámaras. Las preguntas podrán hacerlas al final de los expositorios. Para ello, puede hacerla levantando la mano virtual, encendiendo la cámara y su micrófono. Les recordamos además que este webinar está siendo grabado para evidenciar el desarrollo del mismo. Y por último, está siendo transmitido en vivo por el Facebook Trabajador Social UMESID Panamá. Ahora veamos a nuestro primer expositor, Bachiller General Opción Informática del Instituto Nacional de Sonsacate, El Salvador, técnico en computación del INSAFOR, El Salvador, estudios en Ciencias Jurídicas de la Universidad Modular Abierta de El Salvador, estudio en Ciencias Sociales de la Universidad de Sonsonate, El Salvador, diplomado en Ciencias Políticas del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, Guatemala. Actualmente estudiante de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, sede Azuero. Con ustedes, César Tovar, y el tema, las variables de la evolución, influencia genética de las etapas post y prenatal. Hola, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar presente en este grandioso webinar. Tenemos un tema interesante que es la etapa del ser humano desde nuestra perspectiva como estudiantes. Vemos que me ha tocado un tema muy interesante. Lo vamos a enfocar desde la etapa prenatal y la etapa postnatal. En estos temas vamos a tocar las influencias genéticas, tanto como las herencias, pues y su relación también el medio ambiente, porque el medio ambiente va a venir a influir bastante a lo que es el desarrollo cognitivo que está desde el vientre materno. Pues vemos también que la genética juega un papel importante, ya que la genética se habla de que es la ciencia que estudia los factores hereditarios de los genes. Por ejemplo, yo les podría decir que nosotros tenemos un 100% de ADN, solo que 50% es compartido de mi madre y el 50% es compartido de mi padre, como para dar el ejemplo. Entonces, ahí conforma el cromosoma de ambos el 100% del ADN que nosotros tenemos. Entonces, en este ADN vemos que hay ciertas características, ¿cierto? Como que vamos a ver en el siguiente diapositiva. Entonces, estas características se tienen que estudiar. Y está la antropogenética, que es la disciplina que estudia la variabilidad genética de nuestra especie. Esto quiere decir, por ejemplo, que han escuchado el rumor de que decía que Donald Trump era el primer presidente neoneandertal. Entonces, la antropogenética se encarga de estudiar eso a fondo, así como las variedades de culturas que hay en el mundo, sus rasgos, sus comportamientos y todo eso. Entonces, la antropogenética se encarga de estudiar todos estos factores. Vemos también que la antropogenética también contempla algo que es la variabilidad biológica, en el cual puede tener un origen genético como también ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden influenciar ciertos factores, tanto como interno y como externo. En la siguiente diapositiva vamos a ver que está el fenotipo, que es igual al genotipo más el ambiente. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es lo que nosotros observamos, se puede decir las características físicas que nosotros heredamos de nuestros padres. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar haciendo gestos alemanes y probablemente yo los tuve que haber heredado de alguno de estos. Un cromosoma tuvo que haber sido superior a él.
Entonces, los fonotipos son aquel producto de las expresiones corporales de uno. ¿Y de dónde viene esta información corporal que se expresa físicamente? Esto viene del genotipo. Y como decía anteriormente, el genotipo es la información que nosotros heredamos de nuestros padres. Pero hay otra cosa también muy importante en estos factores, que es el ambiente. Porque en el vientre materno no solamente están los factores biológicos de uno, sino que también el ambiente externo en este caso. Probablemente en la etapa prenatal el niño se va a desarrollar en el vientre materno, en ese tiempo es un feto, porque incluso cuando llega en la etapa postnatal, el niño ya tiene vida, cierto, pero no tiene vida legal. Vida legal se tiene hasta que se es inscrito en el registro de persona natural, cierto, desde entonces tiene vida legal. Siguiendo con la siguiente diapositiva, vemos los fonotipos, lo que les estaba mencionando anteriormente, que eran los rasgos o características que nos caracterizan a nosotros, pues, de nuestras heridas. Vemos que también se pueden heredar la estatura, el peso, el color y masa corporal. Y en la siguiente diapositiva está el genotipo donde se expresan todas estas, perdón, de donde viene y se expresan todas estas cosas físicamente. El ambiente es bastante importante en la siguiente diapositiva porque es aquí donde está una de las interacciones sociales que tiene el ser humano antes de nacer. Un ejemplo de ello es cuando el padre a los que están alrededor les hablan a los niños en el tiempo que está la esposa embarazada. Ahí el niño va desarrollando ciertas afectaciones y ciertas cosas que en el futuro pueden influenciar mucho. En la siguiente diapositiva vemos cómo estos principios, hay un principio de Charles Darwin, que son tres, está el principio de variación, el principio de herencia y el principio de selección natural. Pero hay algo aquí con Charles Darwin, que en la selección natural él tenía que el individuo era el mayor, el de la supervivencia. Entonces, esto quiere decir que en el ambiente en que nosotros nos desenvolvamos, el factor genético tiene que ser el que sobreviva con éxito. Pues en la siguiente diapositiva vemos cómo la evolución biológica va a continuar a lo largo de nuestra historia, vamos a seguir evolucionando. Está la idea de evolución de las especies, donde ya prácticamente se está estudiando lo que es la genética, nuestras variaciones, cómo nosotros nos identificamos con nuestra cultura también, porque también eso es parte de nuestro ambiente y parte también de nuestra herencia genética. Por ejemplo, las personas que viven en un clima más frío, por ejemplo, los de Alaska, ellos se tienen que adaptar a ese medio ambiente, y de eso se trata la variación, pues, para que nosotros podamos subsistir en el medio ambiente en nosotros que vamos a sobrevivir. Pues. En la siguiente diapositiva vemos las etapas, ya por así decirlo, prenatales y la postnatal. En la etapa pronatal vemos que es donde se desarrolla lo físico, las etapas germinal, donde el embrión va creciendo y se convierte en feto. Luego de esto está el desarrollo de fecundación, los sistemas principales y cardíacos que se van desarrollando. El desarrollo cognitivo mismo también, como les decía, que donde la influencia ambiental influye en esto porque es algo psicoactivo pues, para ellos. Y en el postnatal, como sabemos que después de que nosotros nacemos es esta etapa, pues y algo importante en esta etapa, en la tendencia de crecimiento, es la buena alimentación que hay que darle a los recién nacidos. Una clave para ello es la lactancia materna, es la mayor vitamina y es el alimento por excelencia porque tenemos nosotros los seres humanos. Así que muchas gracias. Cualquier pregunta yo les estaré contestando en la etapa de preguntas. Muchas gracias. Nuestra segunda expositora posee el bachiller en comercio con énfasis en mercadeo del Instituto San Miguel Arcángel. Posee también diversos cursos en atención al cliente y otras áreas afines. Fundadora del grupo social MAE. Actualmente estudiante de la licenciatura de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, sede Azuero. Con ustedes, la estudiante Argelis Campo y el tema Desarrollo Temprano. Buenas noches. Desarrollo temprano.
El desarrollo infantil temprano es el proceso en que las niñas y los niños aprenden a moverse, a pensar, hablar, sentir y relacionarse. También constituye a una etapa crucial, determinante de la salud, las oportunidades a largo plazo que sucede entre los primeros 3 a 4 años de vida. Desarrollo infantil temprano comprende cuestiones relacionadas con la salud, aprendizaje, educación, apoyo familiar, atención a la protección y bienestar social de los niños. El desarrollo cognitivo, aprendizaje y pensamiento es la capacidad del niño para aprender a memorizar, a razonar y resolver problemas. Un bebé de 2 meses aprende a explorar sus alrededores con sus manos y ojos. Desarrollo social y emocional es la capacidad del niño para formar relaciones. Esto incluye ayudar a sí mismo en el manejo de sus emociones. Desarrollo del habla y lenguaje. Se trata de la capacidad del niño para comprender y utilizar el lenguaje. También incluye el uso del lenguaje corporal y gestos para comunicarse. Un bebé de 12 meses de edad va a decir sus primeras palabras. Un niño de 2 años va a nombrar partes de su cuerpo. Un niño de 5 años puede contar una historia complicada. El desarrollo físico de las habilidades motoras finas. Esta es la capacidad del niño para utilizar músculos menores, especialmente sus manos, sus dedos. Un bebé de 9 meses utilizará el dedo y el pulgar para recoger un cherry. Un niño de 3 años puede utilizar tijeras para cortar a través de una hoja de papel. El desarrollo físico de habilidades motoras mayores. Esta es la habilidad del niño para usar los músculos grandes para sentarse, para pararse, para caminar o correr. Esto incluye mantener el equilibrio y cambiar de posición. Un bebé de 6 meses de edad aprende a sentarse con algún apoyo. Un bebé de 12 meses de edad aprende a pararse en un puesto agarrándose de los muebles. Un niño de 5 años de edad aprende a saltar. Elementos del desarrollo infantil temprano. Los primeros 2 años de vida se crean 700 conexiones neuronales por segundo. Esto impactará para que el cerebro cuente con bases sólidas y permita desarrollarse posterior a las habilidades como la memoria, la planeación, las emociones, las habilidades motoras, el lenguaje y el control de su conducta. En esta diapositiva también están los elementos que producen resultados de calidad de programas de primera infancia. Comenzar desde antes del nacimiento, promover el cuidado continuo. Los padres debemos ser comprometidos con darle los seguimientos médicos a nuestros hijos, la importancia de la nutrición, el desarrollo de las habilidades del bebé, apoyo para el cuidado de su calidad de su bebé, tránsito por menores de educación primaria y la formación docente de calidad. Muchas gracias y cualquier pregunta al final del webinar estoy para atender. Gracias. Continuamos con el desarrollo de este webinar y nuestra siguiente expositora es egresada de la CADI Bilingual Academy con el bachiller en Ciencias, cofundadora de la Fundación Préndelo Panamá. También es miembro activa de Jóvenes Unidos por la Educación y egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2019-2020. Con ustedes, Elvia Teresa Domínguez y el tema Infancia y Contexto. Todo lo que nos define, nos rodea y nos hace crecer, tanto en el lenguaje como en la vida, está compuesto por una fuerte carga simbólica. Muy buenas noches. La infancia o niñez es un término amplio aplicado en los seres humanos que se encuentra en la fase del desarrollo comprendido entre el nacimiento y la adolescencia o pubertad.
Los contextos están conformados por un entorno físico en el cual interactúan personas, en donde comparten actividades comunes, sociales y culturales. Influye en cada aspecto del desarrollo humano. ¿Sí? Las etapas de la infancia se pueden dividir en distintos periodos. El periodo intrauterino de 40 semanas de gestación. Comienza el desarrollo de los sentidos. El periodo neonatal, del nacimiento hasta los 28 días. Establece vínculos de apego con sus padres. En la etapa postnatal, el primer mes hasta el año. Grandes cambios físicos, psicológicos y emocionales. La etapa de la primera infancia, entre el primer año y los 3 años, aprende a andar y a hablar. La etapa preescolar, de 3 a 6 años, capacidad de atribuir emociones a los demás. La etapa escolar, de 6 a 12 años, aprende a leer y a escribir con fluidez. La infancia o niñez, el niño entra a la escuela y desarrolla funciones cognitivas, la percepción, el razonamiento, la memoria, las funciones afectivas, deber, respeto, amor propio, y las funciones sociales. El 26 de diciembre de 1924, la Sociedad de Naciones adoptó esta declaración como la Declaración de Ginebra. Este es un día histórico para la primera vez que los derechos específicos para la niñez son reconocidos en 5 artículos de las necesidades fundamentales de los niños y niñas. El niño debería tener la posibilidad de un desarrollo normal físico y psíquico. El niño hambriento debería ser alimentado, un niño maltratado debería ser atendido, un niño enfermo tenía que ser cuidado, un niño huérfano o abandonado tenía que ser acogido. El maltrato causa niveles de estrés que pueden interrumpir el desarrollo cerebral a edad temprana. Como resultado, los niños que son víctimas de abuso o abandono son sometidos a riesgos mayores de sufrir problemas de salud durante la adultez. Entre ellos incluye el alcoholismo, tabaquismo, depresión, abuso, drogas, trastornos alimentarios, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, ciertas afectaciones crónicas y pueden llegar hasta el suicidio. El maltrato infantil puede dividirse en 4 categorías: el abandono, el maltrato emocional, el maltrato físico y el maltrato sexual. Muchas gracias. Cualquier pregunta estaré respondiendo al final. ¿Se han preguntado cómo se forja la identidad de un adolescente? ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Qué te define? ¿Cómo te describes ante un desconocido? La respuesta a todas estas preguntas es la identidad. Para eso, les presentamos el siguiente sociograma dramatizado por las estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología Sede Azuero, Elvia Domínguez, Emérita Montenegro, Stacy Saavedra, Melissa Chica y Linoris Pérez. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres, qué te define, cómo te describes ante un desconocido? Lo que da respuesta a todas estas preguntas es la identidad. Este es el conjunto de rasgos y características que nos hacen diferentes a otros y que nos define en este lugar y momento. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo vital que va desde los 10 a los 19 años, en el que se origina una serie de cambios biológicos y psíquicos que culminan en el paso de la niñez a la etapa adulta, es decir, se trata de una etapa de transición. El individuo ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Entre los adolescentes, la aceptación en un grupo se considera importante, ya que tenemos una gran preocupación por la imagen que proyectamos. En ninguna otra etapa de la vida importa tanto las amistades como en la adolescencia, ni se otorga tanta importancia en sus opiniones como en estos años. La crisis de la identidad es una fase normal del desarrollo de la persona y así hay que entenderla como una nueva forma de vivir y sentir la realidad. Supone una reorganización y reestructuración de la personalidad y aunque pueda parecer lo contrario, es potencialmente constructiva y necesaria. Ante esta confusión surge la rebeldía, en la cual comenzamos a luchar con nuestra independencia y los conflictos con nuestros padres están asociados a la necesidad de tener libertad. Nos sentimos atrapados por normas y reglas familiares. Este concepto con permisos y reglas, control, pueden fácilmente generar resentimiento, rabia, frustración y rebeldía.
y allí las malas contestaciones, gestos verbales que resultan muy desagradables. El liderazgo efectivo es especialmente importante en los adolescentes, ya que es la etapa en la cual se sufren las mayores transformaciones biológicas, sociales y psicológicas, las cuales desencadenan en crisis de personalidad y identidad. La forma en la que se interiorizan y resuelven estos conflictos y problemas determinarán un desarrollo social saludable o no. Forma de relacionarse con su familia, adquiriendo cada vez más autonomía, buscando su propio espacio. Las relaciones de amistad van a sufrir un profundo cambio, aumentando la intimidad relacional y siendo consideradas como centrales por los propios adolescentes. El mundo social se va a ampliar, conocimientos nuevos, espacios de ocio y teniendo un tiempo libre sin la supervisión de un adulto, aparecerá el interés sexual y las relaciones de pareja. Para la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, según la cual la personalidad se desarrollaría por etapas, la adolescencia corresponde con la conformidad de la identidad. Cursos de atención e información al cliente y actualmente estudiante de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, sede Azuero. Con ustedes, la estudiante Rosa Villarreal y el tema los cambios biológicos y cognitivos en la adolescencia. Buenas noches. La adolescencia se sitúa aproximadamente en la segunda década de la vida. Esta etapa transcurre entre la infancia y la edad adulta y presenta características y necesidades propias en donde hay cambios. Estos cambios son biológicos y cognitivos que veremos a continuación en la siguiente diapositiva. Primeramente empezaremos con los cambios biológicos, que estos se focalizan más en el área sexual. ¿En qué influyen estos cambios en el adolescente? Influyen en su personalidad, en su manera de pensar, en su manera de crecer, en su manera de relacionarse y, muy importante, en su manera de verse a sí mismo. Estos cambios influyen tanto en lo físico como en lo psicológico y son para ambos sexos. ¿Cuáles serían estos cambios físicos? El aumento de la estatura y su peso, el aumento de la masa muscular en los varones y en las niñas en el tejido adiposo, los cambios hormonales producidos por la hipófisis, aumento del tamaño de los órganos sensuales y la maduración de los caracteres sexuales primarios y secundarios, que son muy importantes para el niño y la niña. En la siguiente diapositiva veremos estos caracteres sexuales que son importantes en la niña porque es donde se empieza el crecimiento del útero, el crecimiento de la vagina y otros aspectos del sistema reproductivo. Es donde por efectos de las hormonas sexuales promueven lo que es el comienzo de la menstruación. En los varones, estos cambios inician en la edad desde los 12 a los 15 años, es porque es donde comienza la excreción de la hormona testosterona, que es la que estimula estos caracteres. Estos cambios serían el crecimiento de los testículos, el vello corporal, el crecimiento del pene, el engrosamiento de la voz, el olor corporal y el crecimiento de estatura. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son los cambios cognitivos. Estos se dan por edades y son adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. En la adolescencia temprana, en las mujeres se da de 12 a 14 años y en los hombres de 13 a 15 años. En esta etapa, el adolescente usa su pensamiento abstracto. En la adolescencia media, que es de 14 a los 16 años en las mujeres y de 15 a los 17 años en los hombres, en esta etapa ya el adolescente tiene un completo desarrollo de su pensamiento abstracto y funciones metacognitivas. En la adolescencia tardía es de 16 a los 18 años en las mujeres
y de 17 a 18 años en los hombres. En esta etapa, el adolescente ya tiene un aumento de sus habilidades de resolución de problemas y un mejor control de sus impulsos. Muchas gracias. Nuestra última, pero no menos importante expositora, posee un bachiller en comercio del Colegio Manuel María Tejada Roca, licenciada en Banca y Finanzas del Centro Regional Universitario de Los Santos, profesorado en Educación Media Diversificada del Centro Regional Universitario de Los Santos, técnicos superiores en Recursos Humanos, Dirección Bancaria y Finanzas del Centro Tecnológico de Estudios Superiores. Actualmente, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Interamericana de Educación, Ciencia y Tecnología, sede Azuero. Con ustedes, Yuris Marín y el tema La adultez, perspectiva del ciclo de vida. Muy buenas noches. Hablaré sobre la adultez. La adultez es el ciclo de vida donde las personas alcanzan, o el individuo, perdón, la adultez es el periodo de vida en que el individuo, sean personas, animales o plantas, alcanzan su desarrollo pleno, es decir, alcanza su edad adulta. La edad adulta es la etapa más amplia del ciclo vital. El inicio de esta etapa está determinado por los acontecimientos sociales a los cuales se enfrenta el individuo o el adolescente en la década de los 20 años en adelante. Estos acontecimientos pueden ser finalización de sus estudios, el matrimonio, vivir en pareja, la paternidad. Todas estas tareas desarrollan hacen que el individuo logre alcanzar un grado de desarrollo, responsabilidad e independencia. En la etapa adulta también el individuo ha alcanzado todas sus competencias psicológicas para poder vivir en un medio ambiente, vivir con otras personas y poder lograr tener calidad de vida. En la siguiente diapositiva, hablar de la fase del ciclo de vida del ser humano. Durante nuestra vida, las personas pasamos varias etapas. Las principales son el nacimiento, infancia, adolescencia, adultez, vejez y muerte. La siguiente, la primera etapa de vida, donde empieza la trayectoria del nuevo ser, el cual necesita los suficientes sus progenitores para cumplir con el ciclo. La infancia son los 3 primeros años de vida del ser humano, en el cual depende de otras personas para suplir y cubrir sus necesidades básicas. Además, el infante desarrolla la capacidad de aprender y comprender algunas de las cosas que ve en su entorno, ya sea escuchándolos, imitándolos o palpándolos. También, como siguiente punto, vemos la etapa de la adolescencia. Es una de las etapas más controversiales y complicadas en el ciclo de vida, ya que el joven empieza a vivir cambios físicos y psicológicos, lo que causa una alteración al ver el mundo desde otra perspectiva y empieza a adquirir un pensamiento lógico. Adicionalmente, por estas alteraciones, la persona empieza a tener más independencia, a identificarse con otros estereotipos sociales. Como siguiente punto vemos la etapa de la adultez, que es la etapa más larga de la trayectoria del ser humano, y es la más clave, en donde se desarrollan más experiencias y eventos importantes en su vida. Busca un total de independencia en su núcleo familiar, es decir, el trabajo y el sustento aparecen en la vida del ser para sobrevivir y formar una familia. La siguiente fase es la fase de la vejez. Es el ciclo de la tercera edad, o sea, el ser humano vuelve a ser independiente. Debe ser independiente, dependiente de terceros, ya que la salud, por su salud o por avanzada edad, empieza a deteriorarse y aparecen enfermedades, llegando poco a poco a su fin y a su trayectoria. Y por último, y menos importante, tenemos la fase de la muerte. Es la culminación de la vida, llega en esta etapa a causa de la edad o por cualquier tipo de enfermedades, dejando lo que ha logrado en su vida y sus familiares, amigos, y genera un gran dolor. En la siguiente diapositiva vemos algunas edades cronológicas y características del pensamiento,
También vemos las características físicas, cognitivas y características sociales. Entre las características del pensamiento del adulto joven, que es de 20 a 40 años, el inicio del pensamiento es postformal, mientras que el adulto medio, que es de 40 a 60 años, es postformal establecido. Y de 60 años hasta una edad más adulta o cuando muere, su pensamiento pragmático es hábil y más maduro. Entre las características físicas del adulto joven, que es de 20 a 40 años, se alcanza el máximo desarrollo muscular y el de los sentidos. El adulto medio, la fortaleza y tonicidad muscular, así como el tiempo de reacción disminuye igual en los hombres y las mujeres. En el adulto mayor es más evidente los cambios anatómicos, la estatura, rugosidad, resequedad de la piel, pérdida de los sentidos, entre otros. Las características cognitivas se desarrollan habilidades para la inteligencia, rapidez en la percepción, el cual dependerá del estilo de vida saludable. Prácticamente el adulto joven no pierde ninguna de estas características. El adulto medio, la inteligencia se mantiene más estable, mientras que el adulto mayor, su reducción gradual en la capacidad perspectiva y descenso, y también disminuye la capacidad de procesamiento. Las características sociales, sigue consolidándose la identidad en el adulto joven y su identidad comienza una realización de vida. El adulto medio, las decisiones y las relaciones consensuales alcanzan un matiz de madurez. Su vida social es más restringida porque se enfoca prácticamente en lo que es su familia. Mientras que el adulto mayor se muestra más vulnerable ante cualquier agresión externa y establece más apego con sus familiares. Muchas gracias. Para cualquier pregunta, al final estamos para responder. Muchas gracias. Bien, hemos visto a lo largo de estos 5 magistrales expositores la evolución que tenemos nosotros como seres humanos desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta el lecho de nuestra muerte. Agradecemos a cada uno de los expositores. En estos momentos abrimos el periodo de preguntas y respuestas. La puede hacer de 2 formas, levantando la mano virtual, encendiendo su cámara y su micrófono, o también la puede hacer al chat. Es muy importante que usted diga a quién se la está dirigiendo. Así que desde ese momento entonces abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida al expositor César Tovar, el cual habló sobre el tema variables de la evolución, adaptación y selección. La pregunta sería, ¿cómo influye la violencia intrafamiliar en un niño que todavía está en el vientre? Del niño, pues, antes de nacer. Inclusive postnatal puede influir también mucho, puede influir mucho en su educación, en su forma de ser, en diferentes aspectos, ¿cierto? Entonces vemos cómo es importante el ambiente en las variabilidades del ser humano. En esos aspectos vemos que el ser humano va a costar que se desenvuelva en un futuro, pues si hubo violencia intrafamiliar mientras estaba en el periodo de gestación, yo digo que postnatal se tiene que ir con especialistas, pues a recurrir para que no tenga mucha influencia, porque si hablamos de violencia intrafamiliar, podemos ver ciertos factores, pues está como la violencia física como la violencia mental, ¿cierto? Entonces, se pueden imaginar que en una de esas el tipo de violencia o cuando hay violencia, el hombre le pega a la mujer en su etapa de gestación, o sea, eso va a influir estrepitosamente en su gestación del bebé, pues. Y también mentalmente
influye mucho también en la mujer, pues no solamente en el bebé, porque es la que tiene la vida adentro, pues entonces eso tiene mucho que ver el factor del ambiente. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Encienda la cámara y su micrófono para que haga su interrogante y a quién está dirigida. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida a la estudiante Elvia Domínguez con el tema contexto y familia. ¿Cómo influye el maltrato infantil en los niños que fueron abusados en la etapa adulta? Ok, bueno, los niños que son víctimas de abusos o abandonos están sometidos a riesgos mayores de sufrir problemas de salud durante la etapa adulta. Entre ellos se encuentran el alcoholismo, el tabaquismo, la depresión, el abuso de drogas, trastornos alimenticios, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, ciertas afectaciones crónicas y suicidios. Bien, continuamos entonces con el periodo de preguntas y respuestas. Por acá tenemos los comentarios también del profesor Euribiades Marín. Dice, felicitaciones al grupo de expositores. Se nota la seguridad y lo bien preparado que están. Gracias por esas voces de aliento para nuestros expositores que definitivamente han puesto en el tapete toda la evolución por lo que pasamos los seres humanos. Bien. Continuamos con el periodo de preguntas y respuestas. Recuerden, pueden encender su cámara, encender su micrófono y hacer la pregunta al expositor que ustedes deseen. Bueno, el comentario de la profesora Magalis Espinosa dice, excelentes expositores, sobre un tema muy importante como lo es el desarrollo humano. Es un tema que todo profesional debe tener un nivel de conocimiento para que se dé la comprensión en la sociedad. Así es, cada ser humano tenemos una etapa del cual tenemos que vivirla, del cual tenemos que complementarla y para eso juega un papel muy importante el rol de la familia también en la etapa del ser humano desde que está en su periodo prenatal. Así que continuamos acá en la zona del chat con los espectadores. Pues alguna pregunta, recuerden habilitar su cámara y su micrófono para hacer su respectiva incógnita. Acá en el chat de este webinar organizado pues por los estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, sede Azuero, acá pues con un clima bastante fresco luego de un torrencial aguacero. Por aquí estamos acá en la ciudad de Chitré, así que también tenemos por acá, vamos a ver qué dice nuestro chat. ¿Alguna pregunta al chat? Bien, tenemos a Carla Escudero. Vamos a hablar con la pregunta de Carla, entonces leemos los comentarios que están en el chat. Carla, adelante, encienda por favor su micrófono y la cámara. Buenas noches, mi pregunta va dirigida a la expositora Rosa Villarreal. ¿Los cambios cognitivos se dan por igual en todos los adolescentes a la misma edad? Buenas noches, muy importante tu pregunta, Carla. No necesariamente, porque no todos los seres humanos maduran a la misma edad. La edad sería como un punto de referencia. Para explicarte a lo mejor, como lo dije en mi exposición, en los cambios biológicos, cuando a las niñas pasa el proceso de la menstruación, no a todas las niñas le viene a la misma edad. Espero que te haya contestado la pregunta. Muchas gracias. Bien, continuamos acá con el chat, dice de la licenciada Eda Rodríguez, desde las tablas, dice, felicidades a todos los expositores por toda
lo interesante de la temática. Claro, toda la temática que hable sobre el ser humano siempre se va a tornar interesante. Bien. Buenas noches. Buenas noches a la profesora Mul, quien es nuestra tutora de esta asignatura, así que profesora, los micrófonos y la sala virtual es totalmente suya. Buenas noches, yo solamente les voy a hacer 2 preguntitas porque ya conozco el grupo y le estoy dando el espacio a los demás docentes que están presentes para que hagan sus interrogantes. Y posteriormente al final ya les daré mis apreciaciones respecto a su excelente exposición, ya les estoy diciendo todo con eso. Pero bueno, de todo lo expuesto el día de hoy, como futuros profesionales del trabajo social, ¿qué se llevan para su vida profesional? Esa es la primera pregunta. Bueno, para responder su pregunta, profesora, nosotros para nuestra vida profesional lo que nos llevamos de esa experiencia es poder identificar los orígenes del problema, porque si vimos ciertas etapas del ser humano, las diferentes etapas desde el nacimiento hasta la vejez. Entonces, si nosotros vamos a resolver un problema, vamos a intervenir a una familia, nosotros tenemos que ver en qué etapas de la vida del ser humano fue que se originó ese problema, pues para poder solucionarlo en un futuro o en el instante inmediato. Yo creo que eso es muy importante saber de esas etapas de la vida del ser humano, porque, como decía, pues nos va a ayudar a identificar y como trabajadores sociales poder llevarle la solución, no en la totalidad, pero en lo que se pueda, pues en lo que tengamos nosotros jurisdiccionalmente a la mano. Gracias. Siguiendo esa misma línea, repito, va a ser todo lo expuesto y veo que usted habla de que esto es lo que se van a llevar a su vida profesional, todo este conocimiento para conocer el origen del problema. Entonces, ustedes definitivamente van a trabajar con todas estas personas inmersas en esta etapa del desarrollo. En algún momento van a trabajar con niños, otras veces con adolescentes, otras veces con adultos, pero cuando llegan a esta parte de trabajar con adultos, ¿cuál ustedes consideran, según lo investigado, que son los factores endógenos y exógenos que influyen en la conducta del adulto? Me va a tocar pues a mí el honor de contestarle acá a la profesora. Creo que como dijo una de las compañeras en su exposición, lo que nosotros nos ocurra, nos deje ocurrir en nuestra etapa, desde nuestra etapa prenatal, siempre va a marcar nuestra vida, sobre todo en aquellas situaciones que se dan desde nuestra niñez. Recuerden que el ser humano, comentaba antes la exposición, tenemos etapas que tenemos que desarrollar. No debemos ni podemos saltarnos ninguna etapa porque al final nos va a influir en la vida adulta. Por ejemplo, si yo como persona no cumplo este proceso de gatear, por ejemplo, al final cuando yo llegue a mi etapa de, por ejemplo, de ir a la escuela, yo voy a tener problemas psicomotrices, psicomotoros. Por eso, porque cada ser humano es necesario que desarrolle sus etapas. Nosotros como futuros trabajadores sociales también tenemos que conocer en su momento cuando tengamos una serie o un problema que se nos presente, tengamos que hacer algún tipo de intervención a un individuo, conocer los antecedentes, cómo fue su niñez, cuál fue el desarrollo, el contexto en que se desarrolló, cómo fue ese núcleo familiar, cuáles fueron todas esas incidencias que él tuvo, porque de repente, dependiendo del caso que vayamos a tratar, ya sea por algo judicial o peritaje, obviamente, tenemos que remontarnos a la etapa inicial de ese individuo para ver cómo o qué factores lo llevaron a él a cometer en cierto punto pues algún tipo de problema o por qué sea esta situación que vaya a terminar pues en las manos de un trabajador social o también, por ejemplo, cuando sean los temas pues de los equipos interdisciplinarios. Por eso es muy importante y cabe mencionar también, profesora, que nuestra licenciatura, nuestra profesión conlleva mucho la sociología, conocer al hombre, los grupos sociales, el contexto, la familia, un campo muy vasto que nosotros tenemos para investigar y creo que es muy importante conocer
la etapa de las personas que nosotros vamos en su momento a intervenir profesionalmente, profesora Jill Manuels. Otra, ahí siguiendo la línea del compañero, otra cosa de explicar de la pregunta que usted hacía, profesora, es también de los factores que yo mencioné al principio, del fonotipo y del genotipo. Aquí en lo endógeno y en lo exógeno, en la etapa adulta, cuando llegamos a intervenir, tenemos que ver si esa persona sufre de algún tipo de enfermedad. Entonces, a veces esos factores se ven físicamente, pues esas características de esa enfermedad se reflejan físicamente. Eso quiere decir lo exógeno que se produce al exterior de uno. Y lo endógeno son los organismos de las células, o sea, del origen de donde viene la enfermedad. Probablemente sea un cáncer, pero se tiene que averiguar de qué parte, de qué organismo, de qué célula o de dónde viene esa enfermedad para poder asistir a esa enfermedad. Pues esa es la respuesta que tengo. Bien, continuamos con los comentarios acá en el chat. Dice, felicitaciones a todos los expositores de TEMI. Por acá dice del profesor César Ballesteros, felicitaciones a los expositores, un tema de gran importancia. Gracias por esta valiosa información. Por acá la licenciada Eda Rodríguez nuevamente, felicitaciones a todos los docentes de este excelente grupo de estudiantes que no cabe duda que están debidamente preparados para ejercer tan hermosa profesión. Muchas gracias. Felicidades a los integrantes del grupo que los conozco. Los atendí este año por primera vez y es un excelente grupo. Mis felicitaciones. Gracias, profesora Nixa Ortega. Por acá de la licenciada Emma Mudarra. Felicidades al grupo. Excelente participación. Bien, tenemos por acá otra pregunta y tenemos a la joven Emérita Montenegro. Emérita, por favor, encienda su micrófono y su cámara para que haga la pregunta al expositor que usted desee. Buenas noches a todos. Mi pregunta va dirigida a la expositora Argelis Campo. ¿A qué edad el niño empieza a razonar, memorizar y resolver problemas? Buenas noches, Mérida, y todos. Bueno, un bebé empieza a desarrollar, de los 2 meses reconoce sus alrededores, sus manos y sus ojos, o sea, comienzan a mirar a su alrededor y pueden utilizar sus ojos y sus manos. Y un niño de 3 años puede clasificar los objetos por la forma y color del mismo. Gracias. Bien, tenemos por acá otra pregunta de Lisbeth Valdés. Lisbeth, buenas noches. Por favor, encienda su micrófono y su cámara, para que le haga la pregunta al expositor que usted desee. Buenas noches. Lisbeth Valdés, por favor. Bien, mientras Lisbeth se prepara, tenemos por acá, dice, felicitaciones, excelente presentación por parte de la profesora Yelis Timaná. También, pues, muchas gracias, profesora, muchas gracias a cada uno de ustedes por mantenerse, pues, en este webinar. Y como decía anteriormente, toda la temática que hable sobre la evolución o el desarrollo del ser humano es importante para todas las profesiones. No sé si ya tenemos en línea a Lisbeth Valdés. Buenas noches. Hemos perdido conexión con Lisbeth Valdés. Entonces, de esta manera cerramos el periodo de preguntas y respuestas, agradeciendo pues primero a Dios por permitirnos culminar este proyecto de la asignatura de dificultades del aprendizaje que está dirigida por la profesora Jill Manuel Small. Gracias, profesora, por todos sus conocimientos y de seguro lo vamos a aplicar en nuestro campo de trabajo, nuestro vasto campo de trabajo. Agradecemos a la profesora Anielka Ulloa de Samaniego y su personal administrativo de UMESID por facilitarnos las instalaciones donde estamos en este momento, transmitiendo en vivo también por la página de Facebook este webinar como proyecto final de la asignatura de dificultades del aprendizaje. Gracias mil por su apoyo. Y gracias a cada uno de nuestros compañeros, de los 18 personas que formamos el grupo nocturno
de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UMESID, Seda Suero, por demostrar una vez más organización, comprensión, tolerancia para poder lograr las metas rumbo a titularnos como licenciados en Trabajo Social y Desarrollo Humano. Bien, por acá entonces regresamos al chat. Hay comentarios por acá. Dice la profesora Emet, dice gracias a todos los profesores por sus buenos comentarios y a los invitados. Muchas gracias. Tenemos que agradecer. Bueno, le vamos a conceder la palabra a la profesora Jill Manuel Small. Profesora, los micrófonos y la sala virtual son todas suyas. Buenas noches nuevamente. Los felicito por esta excelente disertación, una proyección efectiva de trabajo en equipo que han tenido durante todas estas semanas. Definitivamente me siento agradecida porque vi ese compromiso por parte de ustedes como estudiantes en hacer esta majestuosa presentación. Hicieron todo lo posible por conseguir las instalaciones de la universidad, por tener una excelente organización, todo llevado con un orden. O sea, todo fue espectacular, todo fue bueno. Los expositores, los felicito a cada uno de los expositores porque no es fácil jugar con los nervios, no es fácil, pero ahí lo lograron y eso es lo que se busca, indistintamente de que estamos en una situación de pandemia, de que estamos en la nueva normalidad. Hemos buscado las herramientas como docentes para motivarlos y esto nos hace sentir bien como docentes que estos son los resultados de unos estudiantes motivados, de unos estudiantes que están tratando, a pesar de la situación que estamos atravesando por pandemia, de dar lo mejor de sí. Así que imagínense cuando demos clases presenciales. La van a hacer mucho mejor. Los felicito y bueno, éxitos en la vida futura y en su profesión. Muchas gracias, profesora, por escuchar tan gratas palabras. De esta manera culminamos este webinar. A cada uno de ustedes, gracias por dedicarle el tiempo a un tema tan importante. Para nosotros es muy valioso que cada uno de nuestros invitados estén aquí. A la profesora y desearle a todos muy buenas noches. Moderó para ustedes Víctor Mudarra. Hasta luego. Si las empresas se abren a brindar prácticas, pasantías, programas de aprendiz, formación profesional dual y otras formas de insertar a los jóvenes para que vayan aprendiendo en forma práctica ciertos trabajos, en esta forma vamos a poder disminuir.